Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Y les vamos a comentar acerca del virus de la hepatitis B, teniendo como tema principal la hepatitis B y sus principales vías de transmisión. mediante el cual esperamos que toda esta información que nosotros les vamos a brindar les sea de gran utilidad. La hepatitis B es un patógeno altamente contagioso e inclusive este llega a ser mortal y se ha reportado en varias regiones del mundo. Durante la colonia, en Mesoamérica, este virus hepático se calcula que exterminó a más de la mitad de la población y los virus hepáticos que se reportaron en el siglo pasado fueron el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. Este último fue el que motivó a que en el año de 1963 se lleve a cabo una investigación por Baruch Blumberg, el cual determinó y descubrió un antígeno de superficie, mejor conocido como antígeno de Australia. Esto es debido a que la primera investigación inicial se llevó a cabo en un aborigen australiano. La hepatitis B puede ser una hepatitis crónica o una hepatitis aguda. Sin embargo, resulta muy difícil menguar la expansión de esta enfermedad, puesto que se da por diversas causas de transmisión, como lo es la vía vertical, que es la transmisión de la madre al hijo, la vía horizontal, que es la transmisión por el coito sexual, y donde se presenta mayor índice de transmisión es por compartir agujas o jeringuillas contaminadas. Tal es el caso del personal de salud que se encuentra en alto riesgo de contaminación con el virus de la hepatitis B. A nivel mundial, 1/3 de la población se encuentra infectada con el virus de la hepatitis B. Sin embargo, dentro de estas, gran parte de la población, 240 millones de personas, la padecen de manera crónica. Esto se da porque se puede presentar de forma asintomática, y al decir asintomática es que no presenta síntomas, y muchas de las personas infectadas con el virus de hepatitis B desconocen que presentan esa enfermedad. Esto se puede asociar a la falta de conocimiento por la vía de transmisión o al nivel de vida socioeconómico de una población. Las zonas más afectadas por este virus son la zona de Europa, que representa un 8% a nivel de la infección global, mientras que Latinoamérica se encuentra infectada en un 2%. Sin embargo, al asociar estas dos cantidades parece relativamente baja, pero nuestra población latinoamericana en su gran mayoría desconoce las causas que nos pueden llegar a infectarnos con el virus de hepatitis B. En Latinoamérica, una de las causas más grandes de infección por hepatitis B se da por la transmisión sexual sin protección. En su concepto, la hepatitis B es una enfermedad infecciosa, la cual es producida por el virus de la hepatitis B. En su etiología, es decir, sus causas y las maneras de contagio, podemos asegurar que contraer el virus de la hepatitis B resulta muy fácil, porque esta se puede contraer por fluidos corporales como la sangre, el semen, fluidos vaginales e inclusive la saliva, de una persona contaminada o portadora del virus hacia una persona que no está contaminada. Entre los principales mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis B lo podemos distinguir o clasificar en diferentes secciones. Tenemos una vía parental, que esta se produce por el contacto, que ya pueden ser por agujas, tatuajes o acupuntura, en la cual está presente el virus. Tenemos también una vía sexual, y esta presenta un mayor riesgo en países desarrollados, y sus grupos pueden ser grupos homosexuales o también heterosexuales que presentan conductas de riesgo. Claro, esta de aquí se la puede evitar por medidas de campaña de prevención y también por el uso de preservativos, los cuales disminuyen la posibilidad de riesgo. Tenemos también una vía de transmisión vertical. Esta se da durante el parto de la madre hacia el hijo. Y también tenemos una vía de transmisión horizontal por contacto no sexual. Y esta se produce cuando el virus puede permanecer ciertos objetos hasta 7 días. Y estos aquí pueden ser materiales sanitarios, como el uso de cepillos de dientes, compartir materiales personales, entre otros. En su epidemiología podemos describir que la hepatitis B es uno de los virus más infecciosos a nivel mundial y a su vez uno de los que presentan una mayor distribución geográfica. De tal manera, el virus de la hepatitis B será el responsable de la muerte de alrededor de 1 millón de personas al año, bien sea por una hepatitis aguda o también conocida como hepatitis fulminante,
o una hepatitis crónica, que puede ser por cirrosis o un hepatocarcinoma. Como podemos apreciar, la distribución de la infección por el virus de la hepatitis B es universal, es a nivel mundial. Pero la prevalencia y mecanismos de transmisión van a ser variables en dependencia de las áreas geográficas. Como aquí observamos, entre las áreas de mayor endemicidad se encuentran lo que es África y también Asia. Estas representan una de las mayores incidencias de hepatitis agudas y crónicas. Como podemos observar, tienen un porcentaje mayor o igual al 8%, por lo tanto son altas. También en determinadas áreas como Europa del Este, vemos que la prevalencia de esta infección crónica puede ser superior inclusive al 8%, siendo las principales vías de transmisión la perinatal, horizontal, durante la infancia. Y podemos observar que en el norte de Europa, Norteamérica y Australia, la prevalencia va a ser inferior al 2%, es decir, que en estas zonas van a ser bajas. Estados Unidos, parte de Europa y Australia, su índice va a ser sumamente bajo. Dentro del rango de los índices de prevalencia intermedios, tenemos a países asiáticos como Rusia, cierta parte de Europa, y en esta se incluye también a Ecuador. En Ecuador, el número de casos de la hepatitis B en el año 2016 alcanzó a 249 casos reportados por hepatitis B, según el Ministerio de Salud. Y las provincias más afectadas que se dieron fueron Manabí y Pichincha, las que presentaron las cifras más elevadas. El virus de la hepatitis B es un virus que contiene una envoltura con una proteína denominada antígeno HBs. El antígeno HBs o antígeno de superficie en el interior presenta una nucleocapside, en el cual se va a encontrar un antígeno central o core, que este último no va a ser detectable en exámenes antes de los 4 meses. Durante la fase de replicación viral se va a detectar en el suero un tercer antígeno, que esto se va a denominar antígeno HBe. La hepatitis B va a producir una lesión hepatocelular al activar la inmunidad celular. Esta respuesta se va a estudiar al momento de ser desmedida, es decir, cuando la actividad celular influenciada por los linfocitos T, que van a ser como una barrera o una defensa a nuestro organismo a la presencia de cualquier microorganismo extraño. Cuando esta respuesta celular es desmedida, lo que va a suceder es un carcinoma hepatocelular fulminante, es decir, una activación severa sobre las células del hígado, lo que va a llevar a una necrosis. Necrosis es igual a muerte. Y cuando la información que va desde el sistema celular inmune es desmedida a nivel bajo, lo que se va a presentar es la falta de eliminación de virus, es decir, no se va a eliminar el virus. Entonces, una presencia desmedida de las células inmunes lo que va a provocar es una enfermedad netamente crónica. La enfermedad adquirida perinatal o tempranamente en la infancia generalmente es asintomática, es decir, no va a presentar síntomas clínicos. A nivel de la población mundial se va a presentar en un 90% de los casos adquirida perinatalmente como crónica, mientras que en un 30% de los casos adquirida durante la niñez como crónica también. Esto se debe a la falta de presencia de síntomas. Cuando los síntomas se presentan generalmente en un adulto va a ser por aumento de ictericia o por coloración gracias a la ictericia. ¿Y qué es la ictericia? Es la coloración amarilla de la piel, de la mucosa o de cualquier secreción que se da gracias al aumento de la bilirrubina. A continuación se presenta una tabla en la cual podemos interpretar los marcadores serológicos de la infección, es decir, la presencia del antígeno BC, antígeno B, antígeno BS y la presencia del HBs y HB, que nos va a destacar con signos positivos la presencia de infección y con signos negativos cuando ésta no se presenta. También hay otra identificación que es más o menos, que nos va a identificar que puede estar como constante en el virus y asimismo no se puede presentar. En el caso de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, se va a caracterizar por la presencia en el suero del antígeno de superficie o HBs. Asimismo,
del HBe. El antígeno BC también se encuentra en una forma estable, sin embargo, en individuos que presentan un estado portador, esta aquí no va a estar en fase replicativa, es decir, solo van a mantener el virus en su organismo, pero este no se va a replicar. Observamos en el cuadro la presencia positiva del antígeno HBs en su forma precoz al adquirir el virus en su etapa aguda, inicial y hasta su etapa crónica. También encontramos la presencia del HBAg, pero en la revisión serológica se lo va a presentar en la etapa inicial o aguda de manera positiva hasta una etapa crónica de la enfermedad. Mientras que el antígeno HBc, el antígeno B, lo vamos a encontrar en la tardía o aguda y en el estado curado, más o menos dependiendo del caso del paciente. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, esta se puede dar si se presenta de manera aguda o crónica o en una etapa inicial o en una etapa fulminante. En el siguiente cuadro vamos a poder observar la presentación de la hepatitis aguda, que esta puede ser bastante variable. Algunos pacientes pueden estar relativamente asintomáticos, como también pueden presentar síntomas. Cuando hay una respuesta inmune celular eficaz, es decir, que las células inmunitarias de nuestro cuerpo van a trabajar de manera eficiente, se va a eliminar el virus y esto va a llevarnos a lo que es un cuadro agudo que va a ser igual a una curación. Los síntomas que encontramos en un cuadro agudo van a ser la ictericia, que como se lo mencionó anteriormente, va a ser la coloración amarillenta de la piel gracias al aumento de bilirrubina. Vamos a encontrar una gran incidencia de secreción enzimática, a diferencia de la respuesta inmunitaria celular limitada, que esta aquí va a ser un poco tardía y nos puede llevar a lo que es un cuadro crónico, generalmente de 1 a 4 meses, es cuando la hepatitis puede ser fulminante y esta aquí se va a presentar en el 1% de los casos. Esto se debe a que su presencia realmente es asintomática. Dentro de los síntomas vamos a presentar síntomas leves, porque como su nombre mismo lo indica, es asintomática. Vamos a tener las personas o individuos que tienen este virus en un cuadro crónico, va a presentar fiebre o cambio de estado, cansancio o molestia en la región abdominal. Cuando la hepatitis B se asocia con un agente delta, que es este agente delta está asociado a lo que es la hepatitis D, se convierte en una hepatitis fulminante. Cabe destacar que seguirá siendo hepatitis B solo asociada a un agente delta. Cuando una hepatitis es fulminante es porque inicialmente el portador ha sido inactivo, es decir, tiene un pronóstico favorable. Sin embargo, al ser inactivo, puede experimentar una reactivación espontánea de la enfermedad que lo puede llevar a una hepatitis fulminante, donde se puede dar el carcinoma hepatocelular primario y posteriormente a la cirrosis, que es el estado más severo de la enfermedad. Entonces, la infección crónica va a disminuir la concentración de linfocitos T, lo que va a impedir la destrucción de las células infectadas. En lo que consiste el diagnóstico de la hepatitis B, este involucra la detección de sus antígenos, el antígeno HBs, HBe y sus respectivos anticuerpos. En el caso de la detección del HBs, este se detecta pasado los 4 meses. Sin embargo, si es persistente durante los 6 meses en adelante, vamos a presentar lo que es una hepatitis crónica. El estudio de la hepatitis generalmente se divide del 1 al 90%, representando el 1% de la población con hepatitis aguda que puede ser curable, mientras que el 90% de la población puede desarrollar una hepatitis crónica o fulminante, recordando que esto se debe a la falta de conocimiento de la enfermedad. En cuanto a la prevención, es importante que nosotros como individuos nos protejamos de cualquier enfermedad inmunológica, más aún en este caso de la enfermedad de la hepatitis B, que afecta directamente a uno de los grandes órganos como es el hígado, sin exentar la afección al páncreas u otros órganos. Claro está que debemos tomar 3 medidas de prevención principales. La primera, protección en cualquier relación sexual. Segunda, evitar el contacto con cualquier objeto cortopunzante que mantenga alguna secreción. Y tercero, prevenir mediante la promoción, dar a conocer a nuestra sociedad
esta información o la información que tengamos acerca de la hepatitis B. En conclusión, podemos determinar que el virus hepático de tipo B es muy contagioso y a su vez tiene una distribución global. Asimismo, una de las principales vías de contagio es la vía sexual o la vía horizontal, la vía vertical y el contagio que se da también por compartir diversos implementos, en este caso jeringas contaminadas. Y es por esto que podemos prevenir justamente haciendo hincapié sobre estos métodos de contagio, que puede ser de manera horizontal, usar métodos anticonceptivos, preservativos más que todos, para evitar el contacto con fluidos corporales, vaginales e inclusive tener cuidado con la transmisión de la saliva. Asimismo, otro de sus principales causantes o que evitaría que padezcamos este virus es la vacunación. La vacunación a temprana edad evitará que estemos propensos a mantener el virus de hepatitis B.